quiero invitarles porque hoy estamos iniciando una serie que nos tendrá por 3 semanas. La serie se llama La trampa de la comparación. La trampa de la comparación. Y vamos a estar tocando 3 temas. El tema de hoy será la comparación es una maldición. El segundo tema dentro de 8 días será sanando la maldición de la comparación. Y por último, enfrentando la comparación. Así que empecemos, demos inicio a ellos, porque yo considero que de una u otra manera podemos relacionarnos con ese tema. Yo considero que en cada uno de nosotros hay una batalla interna de alguna manera con la tentación de compararnos con otras personas. ¿Cuántos han sentido esa debilidad? Yo lo reconozco. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Muy bien. Muchas veces nos comparamos frente a otras personas, frente a su educación, frente a sus bienes materiales, frente a las relaciones que tienen estas personas. Muchas veces incluso comparo cómo veo a mis hijos con los hijos de alguien más. Todos tenemos la tendencia a compararnos y nosotros somos especialistas porque muchas veces somos tan sofisticados a la hora de compararnos que nos comparamos para ver cómo hemos alcanzado algunas cosas a esta edad de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hemos logrado? Pero detrás de eso simplemente está la comparación. Y si somos sensatos en esta mañana, en más de una ocasión, cada uno de nosotros hemos vivido en la tierra de más que. Sí. ¿Cuántos hemos entrado en la tierra de más que? A ver, se quedan un poco quietos ahí, los veo, más que. Sí, la tierra de más que consiste en ese terreno al que usted entra cuando se encuentra alrededor de otras personas y mira lo que ellos han alcanzado, lo que les gusta, lo que ellos hacen, lo que ellos sí son y usted no, y se compara con ellos determinando que son personas que tienen más que usted. Esa es la tierra de más que. Sí, porque ellos son más ricos que yo. Porque en la tierra de más que, ellos son más delgados que yo. Ellos son más inteligentes que yo. Ellos son más altos que yo. Ellos son más hermosos que yo. Ellos son más felices que yo. Ellos son más activos que yo. Ahora, veámoslo con sensatez. ¿En cuántas oportunidades nosotros hemos vivido en la tierra de más que? Piense por unos minutos durante estos últimos 30 días si usted ha vivido un par de días o un par de horas en esa tierra, en la tierra de más que. A ver, ¿cuántos vivieron en esa tierra unos minutos antes de iniciar esta reunión? Sí, gracias, Héctor. Igual, yo lo viví esta mañana. Y cuando uno va a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, encuentra algo que escribió Salomón acerca de la tierra de más que. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Y mire lo que Salomón escribe allí. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Voy a estar usando hoy diferentes versiones de Biblia. En este caso, la Nueva Biblia Viva. Y dice así: vi entonces que el móvil principal del éxito es el impulso de la envidia y los celos, pero también
Esto es necedad, es perseguir el viento. Salomón ve cómo la gente se está comparando quiénes son ellos y quiénes son los otros. ¿Qué tienen ellos y qué tienen los otros? Y él dice, es necedad, es como querer atrapar el viento. ¿Cuándo fue la última vez que usted trató de atrapar el viento? Es imposible. Y eso sucede cuando nosotros entramos en la tierra de más que. ¿Cómo usted descubre que está en esa tierra? Fácil, porque siempre usted podrá darse cuenta que habrá personas que tengan más que usted, que tendrán más cosas que usted, que son más de lo que usted es. Y es allí donde continuamente caemos en el error de estar persiguiendo la tierra de más que. Y ahí es donde inevitablemente caemos en la trampa de la comparación. Hay personas que tienen campamentos constantes en la tierra de más que. Y yo quiero que entendamos en esta mañana que la trampa de la comparación termina siendo una maldición. Voy a repetirlo. La trampa de la comparación termina siendo una maldición. ¿Por qué? Porque la comparación no trae ningún beneficio, no trae ninguna ganancia. Por el contrario, tendrá uno de estos dos resultados. Se lo voy a decir y va a aparecer en la pantalla. Los dos resultados de la trampa de la comparación son los celos y el orgullo. Los celos y el orgullo. Por eso la trampa de la comparación termina siendo una maldición. Hablemos entonces del primer resultado o la maldición que causa la comparación, los celos. Hoy, para ninguno de nosotros, y yo que conozco la Grey, yo que conozco a las personas que hacen parte de esta sala virtual, uno de los disparadores más recurrentes de los celos, y déjeme decirle, esta palabra celos en el lenguaje bíblico traduce envidia. Uno de los disparadores más recurrentes de los celos o la envidia son las redes sociales. ¿Cuántos saben qué es una red social, por favor? Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Allí usted encuentra las fotos de sus amigos en las mejores vacaciones. No estoy hablando de Álvaro y Melba. No, no, no. Por favor, compórtense, compórtense. ¿Sí? Sí, están en Santa Marta, están en una cosa preciosa, descansando. Sí, pero es que allí en las redes sociales usted encuentra a sus mejores amigos en los mejores restaurantes. Mientras que usted está tratando de salir a la esquina, por lo menos, o de comer algo diferente hoy al almuerzo. Y yo sé que cuando usted ve a sus familiares, a sus amigos, que los sigue por Instagram, los sigue por Twitter, por Facebook y por todo lo demás, usted lo primero que hace cuando los ve no es escribirles inmediatamente y decirles, ay, cómo me alegro, te lo mereces, esperamos que tengas un tiempo súper especial allí con tus amigos. No. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Lo primero que viene a nuestra mente es, y uno que ni siquiera puede salir a la esquina, uno que se la pasa metido aquí trabajando. Y los celos empiezan a crecer desmedidamente. Eso sucede a todo nivel en nuestras vidas.
con nuestra apariencia física, con nuestras relaciones. No, es que mira la familia de ellos, se ve hermosa. Ojalá nosotros pudiéramos ser así. Sucede con las cosas materiales. ¿Usted ha escuchado ese dicho, el que tiene todos los juguetes gana? Envidia. ¿Ustedes recuerdan ese comercial en la televisión colombiana para los que están fuera de Colombia? La envidia. Es mejor despertarla que sentirla. Miren lo que hace la comparación. Incluso hay comparación intelectual. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el disparador de celos o de envidia que te lleva a terminar en la trampa de la comparación? Piensa por un momento. ¿Cuál es el disparador de celos o de envidia en tu vida que te lleva a terminar en la trampa de la comparación? Mire, al compararnos, el resultado es sentirnos celosos, envidiosos de lo que no tenemos. ¿Sí ve por qué la trampa de la comparación es una maldición? Y como están diciendo por aquí muy cerca, a veces la disfrazamos, Quiero que anote este principio para que podamos, como decía la canción, derribar gigantes, que Dios se mueva con libertad en esta mañana, que haya libertad, que haya sanidad frente a la envidia, frente a los celos. Mire el principio. Por favor, escríbalo, tómele una fotografía ahí. Los celos nos hacen sentir ofendidos por la bondad de Dios en la vida de otras personas e ignorar la bondad de Dios en nuestras propias vidas. La envidia hace que perdamos de vista la bondad de Dios para con otros e ignorar que la bondad de Dios está con nosotros. Y en la Biblia encontramos otra historia apasionante en el libro de Samuel. Es una historia que ilustra lo que he hablado anteriormente. El rey Saúl designa como comandante de sus ejércitos debido a sus logros a David. Y la historia dice que cuando el ejército israelita volvía victorioso después de que David mató a Goliat, las mujeres de todos los pueblos y aldeas salían al camino a celebrar y a vitorear al rey Saúl y cantaban y danzaban estas mujeres llenas de gozo con tamboriles y címbalos. Y la canción, ¿sabe cuál era? Saúl mató a sus 10. ¿Cuántos mató Saúl? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8 y 9. ¿Qué le sucedió a Saúl? Capítulo 18, versículo 8 y 9 del primer libro de Samuel. Dice de la siguiente manera en la Nueva Biblia Viva. A Saúl no le gustó lo que oyó. Pensó, por favor, la envidia no solo se manifiesta con los labios, Dios la ve en tu corazón, en tu mente. A Saúl no le gustó lo que oyó. Pensó, a David le asignan 10,000 y a mí solamente miles. Solo falta que lo proclamen rey. Desde ese momento, dice el versículo 9, Saúl se puso celoso, se puso envidioso con David. Esta comparación que Saúl hacía
alimentaba sus celos contra David. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es el disparador en tu vida que te hace sentir celos o envidia de otras personas hoy? O que te hace comparar con otras personas, me dice por acá. Medite por un momento en ese versículo. Desde ese momento Saúl se puso celoso con David. ¿Usted se ha sentido celoso porque el hermano suyo compró casa? ¿Porque cambió de modelo de vehículo? ¿O porque de pronto usted, que es más espiritual, que está conectado con Dios, que ora, que ayuna, que conoce la escritura, no pasa nada en su vida? Quiero leerle lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 30, para que usted reflexione en esto. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Vuelvo a repetir. Proverbios capítulo 14, versículo 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Nueva traducción viviente. Entonces, no solamente son los celos los resultados de la trampa de la comparación. Los resultados de la trampa de comparación son como un péndulo que se mueve entre dos efectos. El primero, los celos. Y el segundo resultado o maldición que causa la comparación es el orgullo. Estábamos hablando acerca de en la tierra de más que, ¿no? Pero en la tierra de más que es la de los celos. Pero hay otra tierra, la tierra de mejor que. El orgullo tiene su propio vecindario en la tierra de mejor que. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted ha visto a las personas que tienen un poco menos que usted? ¿Y usted qué ha dicho? Bueno, por lo menos estamos mejor que ellos. Y en los evangelios vemos cómo constantemente, déjeme decirle, es constantemente que Jesús trató con el problema del orgullo, que es una fuerza destructora en nuestras vidas. Y en el Evangelio de Lucas vemos cómo el orgullo es el resultado de la comparación también. Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. La palabra de Dios dice en la versión La Palabra para Hispanoamérica, dice de la siguiente manera. A unos que alardeaban de su propia rectitud. Miren el lenguaje con que la Biblia califica a estas personas. A unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. Recuerde que cuando estamos hablando de una parábola, que es un método de enseñanza que Jesús utilizó mucho, empezamos a ver las cosas desde afuera, desde una panorámica. Luego las vemos como si estuviéramos desde una ventana y al final quedamos al frente de un espejo. Esos que están en la parábola somos tú y yo, en otras palabras. Y mire, a unos que alardeaban de su propia rectitud. Tú en tus celos frente a los demás por tu condición de relación con Dios puedes sentirte orgulloso porque alardeas de tu propia rectitud. Es que yo sí tengo una relación con Dios. Esos hijos del diablo no. Entonces Jesús ahora entra en la parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Aquí voy a hacer un alto. Cuando habla de un fariseo, ¿quiénes eran los fariseos? Era un nombre dado a un grupo de líderes religiosos que se formó aproximadamente antes del año 165 de Cristo.
Y el nombre fariseo significa separado. Ellos se separaban de todas aquellas personas que tuvieran una interpretación diferente a la ley judía de la que ellos tenían. Entonces, este grupo en sus inicios tenía intenciones nobles. Ellos querían separarse de todo aquello que era impuro, pero con el tiempo esta práctica los llevó por el camino engañoso del orgullo, de sentirse más que los demás y más en su situación de relación con Dios de manera espiritual. ¿Usted ha visto creyentes muy sencillos pero demasiado orgullosos? Empezamos a caer en el mismo error en que ellos cayeron. ¿Se empieza usted a ver en el espejo? Bueno, nos empezamos a ver en el espejo, suena mejor, ¿cierto? Más inclusivo. Lucas capítulo 18, versículo 11 dice de la siguiente manera: el fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior, y me gusta como dicen otras versiones, oraba para sí mismo. Él no vino a hablar con Dios. Las otras versiones dice, oraba para sí mismo de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Y empieza a repetirse un pronombre, el pronombre personal yo. Si usted lee el pasaje va a encontrar que él dice yo. Y él dice, porque yo no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos. Y yo sé que quizás esta no es nuestra oración diaria, pero sí de pronto nuestro pensamiento cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, cuando estamos con otros miembros de nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, cuando nos referimos, yo no sé cuántos de ustedes han utilizado este lenguaje y decimos, es que es tan lento, es que es menos inteligente. O cuando por alguna situación una persona nos tiene que atender en un lugar y nos está sirviendo, ¿cómo los tratamos? ¿Podemos tratarlos como queremos? O por ejemplo, cuando estamos acudiendo a nuestros centros de estudio, cualquier nivel. Pero qué pregunta tan tonta la que acaba de hacer. O cuando vemos los bienes materiales de otros y decimos, uy, por lo menos nosotros no vivimos así. O cuando vamos al gimnasio, los que hacemos gimnasia, y vemos a alguien más y decimos, uy, pero yo no estoy tan gordo como aquella. Eso es orgullo. Y la historia no termina allí. Mire cómo sigue Jesús en la parábola mostrándonos el espejo. Lucas capítulo 18, versículo 12. Dice el hombre, ayuno 2 veces por semana. Resulta que dentro de la tradición judía se debía ayunar una vez a la semana, pero estos hombres ayunaban el día lunes y el día jueves. ¿Por qué? Porque esos días eran los días de mercado, era cuando más gente venía, cuando más gente los podía ver a ellos. Ellos se maquillaban y se colocaban ropas diferentes. Él dice, ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de todas mis ganancias. En otras versiones dice el diezmo. Oiga, este hombre superó todo porque los diezmos se le daban a ellos, pero él además diezmaba del diezmo que le daban. ¿Cuántas veces nuestra oración ha sido hablando con nosotros mismos y no con Dios? El fariseo está hablando consigo mismo y expresa que no es tan pecador como el otro. Es más, él le dice a Dios, mira Dios, déjame decirte cuán bueno soy. Es más, siéntete satisfecho de tenerme a mí. Y es que si lo vemos detalladamente, podemos darnos cuenta que nosotros somos así. Así nos vemos, no tan malos.
casi que le estamos haciendo un favor a Dios. Orgullo no solamente es mirar por encima de la nariz, ¿no? Por encima de los ojos del otro. Es también mirar cuán malos son los otros para exaltar que nosotros sí somos buenos. Y esa es una naturaleza peligrosa del orgullo. Soy mejor que. Debemos tener cuidado entonces para poder determinar que el orgullo no eche raíces en nuestra alma por causa de caer en la trampa de la comparación. Y mire cómo cierra Jesús, que ahí es donde ayer fui confrontado. Jesús termina la historia así, Lucas 18, capítulo 18, versículo 13 y 14. Allá hay un contraste. La palabra de Dios dice así: en cambio, el recaudador de impuestos que se mantenía a distancia, acuérdese que el fariseo estaba en primera fila, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa palabra que utiliza ese texto es: Señor, porque solamente el sacrificio que tú hagas será suficiente para perdonarme. Ahí hay una revelación de la gracia de Dios. Es la única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra antes de que Jesús resucitara. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Familia de People's Church, personas que me escuchan a través de la transmisión de la emisora Contacto Nuevo Milenio. No importa cuán desordenada esté tu vida en este momento. Quiero que sepas que hoy estamos aquí y que hay un Dios que es misericordioso. Humillémonos ante Dios y recibamos el favor que no merecemos. No te sientas condenado, caemos en ese error. Por eso hoy estamos entendiendo que la trampa de la comparación es una maldición que se manifiesta a través del celo o la envidia y el orgullo, y que posiblemente se ha arraigado, y somos nosotros quienes estamos dando lugar a ello, no Dios. Recuerda, nosotros la disfrazamos. No, es que la situación del gobierno nos tiene en pobreza extrema. ¿Tu fe está puesta en el gobierno? ¿Está puesta en el SISBEN, en el sistema de ayuda social? Yo estoy de acuerdo con ello, porque a veces hay quiebras, a veces hay necesidad, y sí, pagamos impuestos para poder ayudar a otros, pero quienes se quedan ahí crean codependencia. ¿De quién estás codependiendo que no es Dios? Nos victimizamos y disfrazamos esos celos, esa envidia o ese orgullo. En el versículo 14, mire lo que dice el texto. Les digo que este recaudador de impuestos volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, el que se separaba, el que tenía una actitud de que todo lo había logrado, que se creía más importante, que vino a decirle a Dios cuán importante era él. En cambio, no, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios humillará a quien se enaltece a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Entiéndame esto, familia de la fe. Nosotros aquí en la tierra tenemos un papel que jugar, y Dios también tiene un papel que jugar. ¿El nuestro cuál es? El de humillarnos ante Dios. ¿Y el papel de Dios cuál es? El de exaltarnos. Él es quien decide cuáles puertas son las que se nos abren. Él es el que decide cómo nos bendice. Él es el que nos dirige. Él es el que nos promueve. Nuestro papel entonces es humillarnos. ¿Cuántos problemas ha generado el pecado en nuestras vidas por causa del orgullo de no reconocerlo? Cuando hemos mentido, cuando hemos robado, cuando hemos estafado, cuando hemos adulterado.
cuando nos hemos enaltecido frente a otras personas, cuando hemos abusado de nuestras posiciones de liderazgo, cuando hemos envidiado que no hemos logrado, que ministerialmente hay una competencia. Ahora entiende usted cuándo vienen los problemas. Es que cambiamos los papeles y decimos que vamos a exaltarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando estamos frente a las circunstancias, cuando estamos enfrentando los problemas, es cuando nosotros automáticamente decidimos cambiar los papeles y nos exaltamos y entonces queremos demostrarle al mundo que somos más grandes. ¿Y sabe qué papel toma Dios? Dios toma un papel que no es el de él, pero que lo decide tomar, y es el de humillarnos. No es el papel de Dios, pero lo hace por su interés en el cuidado de nuestra alma. Porque el que se exalta será humillado. Si decidimos cambiar los papeles y le decimos a Dios, te voy a ayudar, exaltándonos a nosotros mismos, para que vean que somos mejores, que tenemos más logros, que tenemos más habilidades, que ellos se deben sentir agradecidos de que nos tienen entre ellos, porque no soy como los demás. Ahora usted se ve en el espejo. Dios dice, ok, ¿quieres que cambiemos los papeles? Te voy a humillar. Iglesia, amigos que nos escuchan, mientras no cambiemos los papeles, todo se tornará mejor. Observe el principio, se lo voy a leer. Principio. El orgullo es el camino del hombre para buscar favor. Déjeme decirle, desde la conmiseración que muchos de nosotros vivimos, ay, pobrecito de mí, estoy buscando el favor del hombre. Eso se llama orgullo. El orgullo es el camino del hombre para buscar favor. La humildad es el camino de Dios para darte favor. ¿Todos queremos favor? Dígame, ¿todos queremos favor de Dios? ¿Sí o no? No veo manos. ¿Cuántos queremos el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos que se abran puertas? ¿Cuántos queremos seguir progresando? ¿Cuántos queremos seguir avanzando? Seamos humildes, que Dios sea el que vaya delante de nosotros. Todos queremos ser bendecidos. Pero no es por el camino del orgullo. Es por el camino de la humildad. Es el camino que Dios quiere para nosotros. Y quiero hablar porque aquí hay líderes tanto dentro de la iglesia, pero también hay líderes, cabezas de familia, hay líderes empresariales, hay personas que se mueven en posiciones públicas y gubernamentales. Quiero decirle esto. Nosotros pensamos que las posiciones de liderazgo pública o privada, que los títulos académicos obtenidos, los recursos económicos o el abolengo que tenemos nos hace merecedores de, y perdemos la esencia como servidores. Nosotros somos servidores de Dios. Perdemos la humildad que Dios honra. Él es el que honra y exalta. El simple hecho de saberlo en esta mañana representa una gran bendición para cada uno de nosotros. Iglesia, 3 preguntas, por favor. 3 preguntas de aplicación. Y en este momento quiero que al decirlas tomemos un momento o las escribas, pero quiero hacer un espacio entre una y otra para que tú medites. Cuando nosotros hacemos la meditación cristiana, es la digestión de la palabra de Dios para derribar todo argumento que está en nuestra mente. Esas fortalezas mentales se derriban de esa manera. Seamos vulnerables en esta mañana. Revisemos si hay celos o envidia, si hay orgullo. Primera pregunta. ¿Con quién te has estado comparando?
¿Con quién te has estado comparando? Piensa, por favor, iglesia. Hoy es un día donde queremos ver la gloria de Dios como cantábamos. Queremos ver el mover de Dios. Hoy Dios quiere derribar fortalezas mentales que tienen detenido el proceso de Dios en nuestras vidas, que están atando nuestro corazón. Hoy los gigantes están siendo derribados. ¿Con quién te has estado comparando? Segunda pregunta. ¿Es la mentira de la tierra de más que o mejor que la que tiene atado tu corazón? ¿Es la mentira de la tierra de más que, o sea, de la envidia, o de mejor que, o sea, el orgullo, la que tiene atado tu corazón? Hay personas que el orgullo por no perdonar un resentimiento las tiene atadas en su corazón. Hay personas que por no resolver un asunto emocional y sentimental tienen atado su corazón por el orgullo. Hay personas que se sienten menos que en la tierra de más que porque los demás tienen más, la envidia. Vuelvo y te repito, ¿es la mentira de la envidia o del orgullo la que tiene atado tu corazón? ¿Cuál de ellas dos? Defínelas. Hoy el enemigo de nuestras almas está siendo desenmascarado, pero nosotros le hemos dado lugar y se ha arraigado en nosotros. Ay, claro, usted piensa que aquí como allá esto. Es que ellos son los que tienen que venir a pedir perdón. Yo ya los perdoné delante de Dios en mi corazón. Por último, tercera pregunta. ¿La comparación te está llevando a los celos o al orgullo? Qué tremendo que la parábola nos haya puesto frente a ese espejo. Somos envidiosos y somos orgullosos. Salgamos de la trampa de la comparación. La próxima semana estaremos hablando acerca de sanando la maldición de la comparación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Trabaja esta semana con esas tres preguntas. Trabájalas delante de Dios y dale lugar al Espíritu Santo. Y permite que haya una liberación. Mira, la palabra de Dios no regresa a él vacía y cumple el propósito por el cual está siendo enviada. Que eso se cumpla en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que haya libertad. Rompamos esos círculos viciosos que nosotros mismos estamos acostumbrados a mantener. Que en nuestras casas se vea esa libertad. Oremos. Oremos en esta mañana. Pero yo soy insistente. Hay 5 días de esta semana para trabajar en estas preguntas y ser libres, ser sanos. Padre, te doy gracias en esta mañana por cada una de las personas que se ha conectado a través de la sala virtual de People's Church o a través de la emisora Contacto Nuevo Milenio o a través de la retransmisión. Señor, gracias porque hoy estamos siendo confrontados al caer en la trampa de la comparación. Te pedimos perdón, Señor. Se ha vuelto un estilo de vida que nosotros querramos compararnos con otros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces justificamos, Señor, las capacidades ya dadas por ti
para no alcanzar objetivos, bendiciones que tú tienes para nosotros por causa de la envidia. O por el contrario, no cedemos nuestro brazo porque consideramos que son tales nuestras capacidades que el orgullo nos impide, Señor, ser humildes frente a las posibilidades. Hoy, en la autoridad del Hijo de Dios, renunciamos a la envidia y a los celos. Por favor, yo quiero que usted en voz alta, allí, usted lo diga conmigo: Señor, renuncio a la envidia, renuncio al orgullo, te pido perdón y cierro toda puerta abierta de autojustificación en mis palabras y de irreverencia por no ceder ante las posibilidades. Recibo tu palabra hoy con la ayuda del Espíritu Santo para ser humilde y para agradarme de lo que tú en tu bondad me has dado. Recibo libertad en el nombre de Jesús. Se rompe toda atadura, se rompe toda mentira, se rompe todo engaño en el poder del Espíritu Santo de Dios, que glorifica y hace que el carácter de Cristo hoy sea formado en mi vida, para que haya un cambio, una transformación. Y durante esta semana, Señor, pido tu ayuda para no ceder, para pensar antes de hablar, para poder actuar de una manera consecuente y poder entonces vivir en el favor y en la bondad tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hacer otra oración, iglesia, acompáñenme allí. Quizás alrededor suyo hay familiares, amigos o a las personas que nos escuchan en este momento, que de pronto esa envidia de poderse se puede sentir en su vida de relación con Dios, o de orgullo porque de pronto has crecido en una tradición y de pronto no quieres desarraigarte de allí. Pero yo quiero decirte que hoy es el día en que Dios ha dispuesto este momento para que tú seas libre de la envidia y del orgullo. Y te voy a presentar a Jesús, el Hijo de Dios, en quien cada uno de nosotros hemos podido recibir esa libertad. Te invito para que recibas el favor de Dios en la persona de Jesús. Y de aquí en adelante hay una transformación que también te haga libre de la trampa de la comparación. Así que allí donde estás, por favor, repite esta oración conmigo. La idea es que tú puedas colocar tu fe en la obra que Cristo hizo, para que esa obra, ahora en la persona del Espíritu Santo, en la naturaleza nueva que Él te da, te pueda dar esa capacidad para vencer esas malas costumbres y salir de la trampa de la comparación. Repite conmigo allí donde está. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como el Hijo de Dios, aquel en el que recibo perdón de pecados, aquel que perdona toda envidia, aquel que perdona todo orgullo, y hoy me da una nueva naturaleza por el Espíritu Santo para caminar conforme son tus preceptos y tu voluntad para mi vida. Recibo a Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén.